bienvenido a este tu programa, Lo que Dios hace TV. Lo que Dios hace TV es un programa que está específicamente para resaltar las maravillas de Dios, las obras del Señor, cómo Dios ha operado, ha impactado de manera poderosa en la vida de muchas personas. Y por eso nosotros estamos aquí para transmitirte de que Dios no se ha parado nunca. Jesús dijo: mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. En esta noche venimos a hablarte sobre un tema sumamente importante, y es sobre el reino de Dios, cómo opera el reino. Es más que un conversatorio entre mi hermano Isaac Dosú. Amén. Bendiciones. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Y sé que esta palabra y esta programación será de gran bendición para usted. Así que no se mueva, compártala, deje su comentario, deje una pregunta ahí. Si tiene una petición, también déjenoslo saber en el nombre de Jesús. Y si tienes algún testimonio, algunas obras que el Señor ha hecho en tu vida, no te quede con ella. No te quede solamente con esta maravilla que Dios ha hecho contigo. Compártalo con nosotros, compártalo con la audiencia. Es necesario. La Biblia dice que el evangelio se predicará por y para testimonio. Y ese testimonio, ese impacto, esa maravilla que Dios ha hecho en tu vida, es necesario que otro lo sepa para que sea impactado también en el nombre de Jesús. Isaac, hoy tenemos un tema sumamente importante. Amén. Para mí es uno de los temas que el mundo está necesitando. Las iglesias necesitan estar activa con este tema, que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo opera el reino de Dios? ¿Cómo se come eso? Predicamos mucho sobre el reino, pero ¿qué es el reino del Señor? Mira, hay un versículo muy famoso en la Biblia, Romanos 14, 17, que dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Amén. Este es el reino de Dios, este reino que trajo Jesús a la tierra, transmitir gozo en medio de la tormenta, transmitir paz en medio de la confusión y el pleito. O sea que acuérdate que el evangelio es buena nueva, y el evangelio se transmite o viene y nace desde el reino de Dios. Amén. Y buena nueva viene donde carece la buena noticia, donde hay caos, donde hay tormenta. Y tú decías en la introducción que el reino de Dios no consiste ni en comida ni bebida, sino es paz. Amén. Y donde carecía paz, se trajo el reino. Amén. En el mundo se estaba llevando guerras entre familias, guerras de naciones con naciones, y por eso se veía la necesidad, o más bien había la necesidad de la intervención del reino de Dios, de la intervención del Hijo de Dios. O sea que el reino de Dios se manifiesta a través del Hijo de Dios. Por eso que Jesús, cuando empezó a predicar en la playa, decía: el reino de Dios está aquí con nosotros. Pero en cambio, Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. O sea, hay una diferencia entre la prédica y entre la presencia de Juan el Bautista con Jesús. La presencia de Juan el Bautista, predicar el reino, predica de un reino que se aproxima. Pero Jesús habla de un reino, como tú dices, que está entre nosotros. Por eso que él decía que el evangelio del reino, cuando Cristo comienza con ese mensaje, en ese momento el pueblo judío, quien gobernaba era Roma. Roma estaba dominando a Jerusalén, y Cristo viene con un mensaje diciendo el evangelio del reino, porque Cristo venía con un evangelio no para libertar la carne, sino libertar el alma, el espíritu. Wow, me llama la atención de que tener muy pendiente la diferencia del reinado terrenal y el reinado de Cristo. Amén. De hecho, los judíos no aceptaron a Jesús, no vieron al Cristo revelado y no asimilaron. Bueno, la gran mayoría de los judíos, corrijo, la gran mayoría de los judíos, de los hebreos, no aceptaron a Cristo porque estaban esperando un Cristo natural, un Cristo glorificado, un Cristo con poder, un Cristo como un reino
posicionados según la justicia del hombre, según la expectativa del hombre, según el conocimiento del hombre. Por eso que tú decías que en el momento estaba reinando Roma, los romanos tenían suyuzgado a los judíos, a Israel. Por eso ellos estaban esperando un libertador, pero un libertador natural, alguien que lo libertara del poder romano, del reinado romano. Y por eso, cuando Jesús se introduce desde el principio, hablaba del reino de los cielos. Amén, así es. En el Sermón del Monte, todas las palabras, las enseñanzas, se trataba del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oye, no dice reino nada más. Por eso que el reino de los cielos está disponible para aquellas personas que tengan necesidad de él. Wow. Si los ricos, los que se creen que lo tienen todo, no tienen necesidad de Dios, no pueden pertenecer en este reino. Por eso que Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si estamos buscando es porque hay una necesidad. Entonces, los que tengan hambre de Jesús, hambre del reino de Dios, van a estar en el reino. O sea que el término de pobre no se dirige directamente a alguien que tenga necesidad físicamente. Amén. La pobreza que Jesús enfoca y es alguien que tenga necesidad y pobreza, carencia espiritualmente, alguien que no pueda concebir la paz por sí mismo, alguien que no pueda romper sus cadenas, alguien que no pueda ser libre del pecado, de algunas conductas que saben que son malas. La Biblia dice, hablando Pablo, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia da testimonio de mí. O Amén. sea, si alguien está claro de lo malo que está haciendo, somos nosotros mismos el que lo está haciendo. Aunque a veces no lo reconozca, aunque a veces no lo asimile, pero cuando está en la soledad, cuando está ahí en esa habitación, cuando no hay gente a su alrededor, comienza a asimilar y comienza a decir, wow, yo no sirvo, yo soy peor que una basura, Amén. yo no valgo nada. Y comienza a llorar y comienza a autocondenarse. ¿Por qué? Porque reconoce que algunas actividades y algunos actos que ha realizado no son adecuados. Y por eso es necesario que esa persona reconozca que el reino de los cielos está disponible para él. Por eso que Jesús me impresiona, que Jesús venía diciendo este mensaje, el evangelio del reino. Por eso que cuando el evangelio llega a la vida de alguien, lo transforma. Si había lloro, si había lamento, le convierte el lamento en gozo. Por eso que Cristo dice el evangelio del reino. Lo que queremos decir, que cuando tú vives conforme al evangelio, tú estás diciendo con la actitud de que, como dice Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El que tiene el evangelio, el reino consuela a aquella persona que en un momento estén llorando. Por eso que en el reino se viven o vive personas o gente que pertenece a ese reino, son personas que también tengan sed y hambre de justicia. O una gente corrupta no puede estar en este reino. Una gente que no tenga misericordia no puede estar en este reino. O sea, hay personas, hay cualidades, hay actitudes para tú pertenecer a este reino. Tienes que tener estas cualidades. Ser pobre en el espíritu. No, tú dependes, tu necesidad es el reino de los cielos. Si tú crees que lo tiene todo, no pertenece a ese reino. Wow, por eso que Juan el Bautista decía, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la palabra arrepentido y convertido es un cambio, una transformación de Amén. mentalidad, un cambio de acto, un cambio de hábitat. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos opera diferente a la conducta y al reino terrenal. Y para nosotros acudir al reino espiritual, debemos tener un cambio de pensamiento. Tenemos que tener un cambio de actitud, un cambio de actividad, un cambio de acción. De la manera que yo conseguía las cosas en la tierra, en lo terrenal, no puedo pensar que de esa misma manera debo operar en el reino. Cuando yo acudo al reino de los cielos, debo dejar ciertas cosas. Por eso que la palabra dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas
pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso que el que va a añadirse al reino, el que viene al reino, tiene que nacer de nuevo, que es el mensaje que Jesús le da. ¿A quién Jesús le da ese mensaje? A Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal de los fariseos, un hombre posicionado, un hombre rico, un hombre pudiente, pero tenía que reducirse a ¿qué? A ser como un niño para adaptarse al reino. Por eso que decía que por eso que Cristo le aplicó este pensamiento de que tiene que volverse como un niño, porque el niño depende de alguien. Nicodemo era el tipo de persona que cuando entraba a la sinagoga había que hacerle reverencia. Era un hombre que cuando el hombre daba una opinión, todo el mundo tenía que detenerse. Sí. Entonces viene Cristo y le dice, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Le pasó algo a Nicodemo que fue un cambio de mentalidad. Nicodemo dijo, ¿pero cómo es posible? No he visto esto, de que tenga que volver al vientre de mi madre para entonces estar en el reino de los cielos. No, el reino consiste en que tú dependas totalmente de él, que tú tengas que humillarte, que tú no, por eso es que el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura para agradar a él. Es un cambio radical. Amén. Cuando tú sales del reino terrenal y te introduces al reino espiritual. Escucha bien, ¿quién era Nicodemo? ¿Cómo operaba Nicodemo? A Nicodemo le servían. Amén. Así es. A Nicodemo le hacían los mandados. A Nicodemo le trabajaban. A Nicodemo lo cuidaban. Pero cuando llega el reino de los cielos dice que el más grande sea el servidor entre vosotros. El que quiera ser más grande sea el que sirva, el que se ponga al servicio de lo necesitado. Por eso que hay muchos que profesan el reino, que predican el reino, pero su actitud lo engaña. Lo demiente, su actitud. Wow. Tú no puedes decir que tú estás en el reino cuando tú estás abusando de los débiles. Wow, una palabra que recibí ahorita. Oraba ahorita y le decía, Señor, ayúdame a ponerme a la merced de los necesitados. Wow. Ayudar a los débiles, a no abusar de los débiles. Porque uno de los principios fundamentales del reino de los cielos es que favorece a los pobres. Wow. Favorece. Dice que Jehová es el defensor de los pobres y levanta del muladar al menesteroso. Dios se place en ayudar al que no puede. No sé si tú eres del reino, sea pastor, sea diácono, sea obispo, sea profeta, sea apóstol. Debe estar al servicio de los necesitados. No que los necesitados, que los débiles los sirvan a usted. Es muy importante eso. Por eso que el mensaje del reino, o la constitución, por así decirlo, o la ley del reino, es un poquito contradictorio con nuestro sistema. Porque el que tiene más dinero, el que es más poderoso, le servimos a ellos. Exacto. Pero el que tiene poder, el que tiene fama, el que tiene conocimiento, le sirve al que no lo tiene. Ese es el mensaje del reino. Por eso que Cristo, cuando decide lavarle los pies a su discípulo, Pedro, como no entendía ese mensaje, ese sistema que Cristo estaba plantando en el corazón de los hombres, que Cristo le dice, mira, yo voy a lavar tus pies. Pedro dice, no, de ninguna manera. Wow. No. Entonces Cristo dice, si tú no me dejas lavarte tus pies, no tendrás parte conmigo. Fácil. Y Pedro, pero ese es el problema. Lávame la mano, los pies y la cabeza. Báñame. Porque Cristo quería romper ese concepto. Busca el jabón de cuava y báñame, Jesús, ya. O sea, los humildes, las personas que son humildes, pertenecen al reino de los cielos. Cristo le vino a enseñar este misterio. Jesús le dijo, mira, Juan, no hay otro más fuerte que Juan. No hay otro más grande que Juan. Sí. Ahora, el que es pequeño aquí es grande en el cielo. Es más fuerte. Es como que, explícame eso. ¿Cómo así? Que Cristo dice que el que más pequeño aquí es grande en el reino de los cielos. Muy fuerte, porque la característica principal del reino es la humildad. Amén. Por eso que Cristo dice, sea manso y humilde de corazón. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Desciende, date prisa y desciende. Amén. Tienes que descender para yo ir a cenar contigo. Zaqueo, con sus habilidades y con su conocimiento, pensaba que iba a alcanzar a Jesús subiéndose al árbol. Y Jesús le dijo, está encima de todo. Sí, allá arriba. Yo lo veo mejor. No, yo lo voy a alcanzar yo.
lo voy a alcanzar por mis habilidades. Yo sé gaviar, yo Sí. sé subirme al árbol. Y Jesús le dijo, no, no es arriba del árbol que tú me vas a alcanzar, es descendiendo, Amén. es bajando. Y hay personas que entienden que van a alcanzar a Jesús mientras más suban, mientras más like cojan, Uf. mientras más puedan humillar al otro, mientras más puedan salir en un afiche. No, Jesús te está diciendo que en el reino, al reino lo alcanzan mientras más humilde sea, Amén. mientras más dadivoso sea, mientras más servicial sea. Estos son los principios del reino. Y como tú decías, la constitución del reino. Amén. Y escucha bien, muchas personas que no tienen pendiente la constitución del reino es porque están utilizando los métodos terrenales todavía. Y con ese método no vas a poder, porque es que el método terrenal, es por eso que confrontó Cristo cuando enseñaba, confrontaba con los fariseos. Cristo vino y enseñó y estableció diciendo, si tu enemigo te aborrece, ámalo. Wow. Es el reino. Ese es el reino. Si alguien que te hizo algo mal y quiere que tú le hagas una ayuda, que se lo haga. El que te quite la túnica, déjale la capa. Si te golpea, Muéstrale la otra. muéstrale la otra. Entonces, pero el sistema, según lo que la costumbre antigua, la ley de Moisés, era ojo por ojo y diente por diente. Pero Por- escucha, Ujú. hay personas que todavía quieren estar en el reino de Cristo, pero con la ley de Moisés. Bueno, se O sea, puso con las serio. conductas de Moisés. Y quieren decir que ellos están en el reino. Así mismo. No te permiten una ofensa. Bueno, No te perdonan una deuda. Ay, ay, se puso ay, serio. ay, muy fuerte eso. No te perdonan ningún error. Pero que el reino de los cielos es complicado también. Porque dice, la oración es, perdónanos Como como nosotros. nosotros. En esa enseñanza, esa es la condición. O sea, Cristo explica la forma como orar, pero en esa oración hay una sola condición, Sí. que tú tienes que perdonar. Dios no va a perdonar conforme nosotros perdonamos. Por eso es que Cristo revela la historia del hombre que debía 50 y uno que debía 100. El juez se lo perdonó. El hombre que fue perdonado, otro le Más. debía a él y él no se lo quiso perdonar. Exacto. Entonces el reino está pendiente a Wow. esa actitud y ese sentimiento maligno. Porque el reino no simplemente manifiesta o simplemente te persuade de afuera, sino también de interior. Dios. De interior. Por eso es que hay gente que no saben que la gracia te va a condenar, aunque tú estés pecando. Esos son fin de punto. Habrá un día que estará delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso fin de punto va a fluir. Y te lo van a cobrar de un golpe. Entonces, difícil. ese es el reino. Y sabes que me gustaría tratar el tema de la capacidad del reino. Cómo se comporta el reino conforme a su suministro. O sea, hay escasez en el reino de Dios, hay necesidad en el reino de Dios, o a veces nosotros queremos operar en el reino de Dios, pero con nuestras propias habilidades. Bueno, o sea, el reino es tan claro que hay personas que de la única manera que pueden permanecer en ese reino es con escasez. Porque te decía que el reino necesita personas, no necesita, sino que las personas que están allá adentro son personas que sean humildes, Entiendo. que sean pobres en espíritu. Y hay personas que sí tienen algunas, ¿cómo le podemos decir? Posiciones se pueden perder. Entonces, de esa manera, el reino puede salvar y puede mantenerse de esa forma. Hay otros que quizás por su mala cabeza, por no tener una precisión, no tener una organización, no pueden fluir en esta área de prosperidad. Pero hay otros que se pueden salvar de esa manera. Una retención. El reino le tiene una retención. Así ahí. es. Pero de lo que quiero enfatizar es sobre los recursos del reino. Los recursos, porque hay personas que pertenecen al reino, pero viven una vida como de necesidad siempre. Como que
de mediocridad, como que nunca avanzan. Amén. Como que siempre andan como atrás del mundo, como que si el reino carece de recursos, carece de poder, de autoridad. Ejemplo, que para hacer algo, eh, siempre andan como mendigando, Ok. siempre andan como en pequeñez, ¿me entiendes? Ok. Entonces, ¿es porque el reino carece de recursos o es algo de la mentalidad del que tiene el reino? Bueno, mentalidad, de la mentalidad de que tiene reino. Por eso decía que hay personas que de manera poder alcanzar esos recursos es cambiar la mentalidad, saber quién tú eres. Wow. Que, como, dice- co- ¿Y a quién tú representas? como decía un artista cristiano, que tú tienes que saber quién tú eres y que tú eres el hijo del dueño, Wow. del oro y la plata. Sí, porque no es algo muy importante y debemos resaltar que en el reino no existe el no hay. Amén. No existe lo poco. La palabra lo poco no existe en el reino. Se acabó. Ningún ángel le ha dicho a Dios, mira, se acabó el agua aquí. Mira, se acabó el pan. Nunca le han dicho a Dios eso. Allá arriba nunca le han dicho a Dios, se acabó los blogs. Ay, ay, ay. No hay blog para tal iglesia. O sea, yo creo que hay iglesias que tienen 10 años, 20 años, 30 años en el mismo estado, con la misma silla plástica, Wow. con el mismo techo, con la gotera, con el mismo piso de De tierra. pulido de tierra, con la misma telaraña alrededor. O sea, no es porque el reino tenga necesidad, escuche bien esto, es por la mentalidad del administrador del reino en dicho lugar. Wow. ¿Por qué? Porque el administrador entiende que esa estructura, ese templo va a cambiar por sus recursos y por su capacidad. Y ojo, muy fuerte y muy lo que voy a decir ahora. Desátalo, desátalo. A veces no es por la capacidad del administrador. ¿Y entonces por qué? A veces es por la preparación mental que tiene hacia la casa de Dios. Ok. Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la casa de él avanza, Santo. pero la casa de Dios no avanza. Uf. La casa de él se cambia de un lugar a otro. Wow. Era de zinc y se construye y se remodela blog, pero la casa de Dios no. O sea, hay que volver a discipular, hay que volver a enseñar de que no puede estar una casa que se llama casa de Dios y puerta del cielo peor que la casa del hombre. No, y también es que... Y discúlpame si tú estás en sentimiento, porque no. te noto medio triste, te noto como medio tímido, pero es algo que hay que expresarlo. Mira, hay un versículo que decía Jesús, no lo entendí en antes, que decía que os envío como oveja en medio del lobo, sé pues prudente como la paloma y astuto como la serpiente. Sí. En medio del lobo, usted tiene que utilizar esa habilidad de la serpiente. El hombre que está al frente de la obra tiene que mirar más allá de la curva. Porque hay gente que se mantiene de que Dios va a obrar, pero Dios te dio una capacidad. Salomón dice que Dios bendice la mano que trabaja con diligencia. Usted tiene, como decimos popularmente en Dominicana, usted tiene que hacer su diligencia. Sí. Si Dios le entregó ese talento, le entregó esa obra, usted tiene que lograr que esa obra se multiplique. Pero hay personas que se detienen en el presente. Si usted consigue un solar, la obra creció. Y ya usted ve que la calle, la iglesia no está en la calle principal. Usted tiene que hacer todo lo posible que esté en la calle principal. Porque es la presentación, somos embajadores. Pero escucha bien, es que hay dos tipos de espíritu en el reino. Desata eso. En los operadores del reino, a veces opera el espíritu de Saúl. Wow. Que se beneficia del puesto, pero no se interesa del que lo puso en el puesto. Bueno, ya. Se beneficia y está atento a ser reconocido por estar ahí en el reino,
pero no está atento a darle honra al que lo colocó en el reino. Wow. Pero también está el espíritu de David, que David dijo, tengo que construirle casa a Dios. Saúl Amén. nunca le construyó casa a Dios. Wow. Saúl abandonó el arca. Ay, ay, Saúl abandonó la presencia, pero cuando entró David y comenzó a reinar en Israel, reunió a los ancianos, amén. reunió a Israel, reunió a los plebeyos, reunió a los líderes y les dijo, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso al arca del pacto, a la presencia de Dios. Wow. Después de que conquistó la presencia, conquistó el arca y estaba bien posicionado en el reino, dijo, no puedo dejar a Dios sin casa, porque desde hace mucho ha estado morando en tiendas, de acá para allá y de allá para acá. El que piensa así son personas aptas para estar en el reino de Dios. Wow. Y es interesante de que usted como ministro de Jesucristo, usted tiene que utilizar la capacidad que Dios le dio, pero tiene que ser diligente en la obra. Sí. Usted no puede ser haragán. Usted no puede, como dice Salomón, como la puerta que se mueve. La puerta se mueve de aquí para allá, pero se mantiene en la misma posición. Amén. Pero tiene que ser diligente. Dios bendice a aquellas personas que son diligentes. Entonces, si la obra está en tu mano, usted tiene que hacer todo lo posible que crezca. En el reino, como decía Mauri, no falta bló ni varilla. A eso sobra. Cristo dice, en la obra faltan obreros. Cristo dice que faltan obreros. Mi papá trabaja desde hace mucho. O sea que la obra de Dios y en el reino de Dios no falta, no hay escasez, sino personas que sean diligentes para entonces Dios poner su favor y su querer. Yo creo que Dios le está dando una palabra a alguien ahí. Y Dios te está diciendo, lo que tú necesitas para avanzar en ese templo, para construir ese templo, Amén. para embellecer ese templo que es la casa y puerta del cielo, la casa de Dios, donde se adora a Dios, donde se predica el evangelio del Señor. No depende de tus habilidades, no depende de tus recursos, no depende de la cuenta de banco que tú tienes. Te dice Dios que si tú a ti atendieres con toda tu diligencia y con todo tu corazón, con obediencia a su voluntad y pusiera en tu corazón poner la obra de Dios sobre cualquier otra cosa, entonces Dios va a añadir lo que hace falta para poner embellecimiento en esa casa, para cambiar esa silla, para cambiar ese púlpito. ¿Quién dijo que el púlpito de Dios tiene que ser un púlpito viejo? ¿Quién dijo que la casa de Dios tiene que ser una casa vieja? ¿Quién dijo que la casa de Dios tiene que tener silla toda vieja y toda plástica? Es necesario que tú comiences con silla plástica. Ahí lo entendemos. Pero ya tú tienes 10 años. Dios te está esperando. Dios te está esperando para que tú toques. Dios te está esperando para que tú busques. ¿Busca qué? ¿Busca qué? Cambiar esa silla. ¿Busca qué? Cambiar esa estructura. El reino de Dios es el reino que representa la tierra. El reino de la tierra no representa el reino de Dios. El reino de Dios suministra el reino de la tierra. El reino de la tierra no suministra el reino de Dios. Y yo creo que Dios le está diciendo a alguien ahora, Isaac. Dios le está diciendo a alguien, moviliza tu mentalidad. No depende el reino de Dios de las ofrendas que dan. Depende de la actitud que tú tienes. Wow. Depende de la manera que tú veas el reino de Dios. A Jesús nunca le hizo falta el pan. Cuando le hacía falta pan en un desierto, le dijo, pásame lo que tú tienes ahí a los discípulos. Y dio gracias. No le pidió a Dios, gracias Señor, porque tú siempre das. Es la hora de comenzar a dar gracias por la abundancia. Gracias por la modificación que Dios va a hacer. Comienza a llamar al arquitecto. Llama al ingeniero que tú conoces y dile, ama el plano de la iglesia, porque el reino de Dios no carece de recursos. Por eso que la Biblia dice que cuando Salomón construyó el templo de Dios, dice que vino una princesa de lejos. La reina de Saba. Y vino y contempló la hermosura. Si usted quiere que vengan personas de lejos, trata de que tu corazón esté combinado con la actitud. Aleluya. Dios te dice en esta hora, la intención que tiene en el corazón, si lo obra con actitud y diligencia, traeré personas de larga distancia, para que te honre y glorifiquen a Dios de la hermosura del templo. En nombre de Jesús. Yo creo que hay una intervención. En gloria a Jesús. Vamos a orar por eso. Vamos a orar para que el Señor
Nombre de Jesús. haga una reforma de mentalidad. Amén. Pueda cambiar la mentalidad Que somos de hijos del aquellos dueño. que anhelan ver el templo de Dios cambiado, transformado, pero todavía no saben la forma. Amén. Vamos a orar para que el Señor le dé esa visión. Amén. Gloria La a visión Jesús. que Dios le dio a Habacuc, que Habacuc pensaba que todo estaba perdido y Dios le enseñó que de la mano de Dios salía resplandor Amén. Gloria y a su Jesús. gloria cubrió los cielos. Amén. Porque no hay límite para él en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, presentamos Sí, delante Jesús. de ti Sí, aquellos Padre. pastores, aquellos ministros, aquellos laicos, Nombre de Jesús. aquellos hombres y profetas tuyos, Señor, que están en necesidad, quieren, anhelan, Dios. Dios mío, Sí, transformar tu obra, anhelan Sí, anhelan Jesús. ese templo más grande, ese templo de 1000 personas, ese templo de 2000 Nombre de personas, de Jesús. 10,000 personas. A veces ven las edificaciones grandes y como que meditan y dicen que es demasiado grande para ellos. Yo declaro en el nombre de Jesús que comiencen a pensar Sí, en fe, Padre. comienzan a caminar en fe, comienzan a Nombre actuar de en Jesús. fe, comienzan a adaptarse conforme al reino, de que en Sí, el Señor. reino de Dios no hay escasez, no hay necesidad. Y en el nombre de Jesús yo declaro que lleguen esos recursos de lejos, como Nombre tú de moviste la reina de Saba al rey Salomón, así serán movidos los Nombre recursos de a ellos. Jesús. En el nombre de Jesús. Si ellos lo creen, que se preparen, que preparen la Nombre de vasija, Jesús. que busquen en el nombre de Jesús, que comiencen a crear la cuenta de banco, porque Dios le va a depositar lo necesario. No estoy hablando para emocionarlo, estoy declarando Nombre conforme de Jesús. al reino. Dice la palabra que las mujeres sustentaban el ministerio de Jesús, porque Jesús estaba en las actividades del reino, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Dónde podemos conseguirte, amado? Bueno, hermano? en las redes sociales me pueden buscar como Isaac Siervo Predicador. Amén. En Instagram, Siervo Predicador Isaac. Amén. Te hemos estado dando seguimiento y hemos visto que está dando un excelente trabajo ahí. Que Dios te siga usando, Amén. te siga llevando lejos en el nombre de Jesús. Amén. Este es tu segmento, Lo que Dios hace TV. Aquí resaltamos las obras, las maravillas de Dios y sabemos que las manos de Dios no se ha cortado, ni sus oídos se ha grabado para oír en el nombre de Jesús. Comparta este contenido con tus familiares, con alguien de tu universidad, de tu trabajo, y deje tu comentario, deje tu petición ahí. Y si Dios ha tratado contigo, déjenoslo saber para ayudarnos así, seguir orando y seguir proyectando contenido de salvación y de reflejo para tu vida en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.